Actualización del dinar iraquí. La probabilidad de que Irak no restablezca el dinar iraquí para finales de 2024. Si queremos unirnos a la familia intergaláctica de civilizaciones, tenemos que hacer lo siguiente. Los drones que se están viendo en New Jersey no son ovnis. Japón desembarca en México con un impresionante megaproyecto. Jamás se ha hecho esto en la historia. Comenzamos. Lo siguiente compartido por Ariel Proletario 1. Actualización del dinar iraquí. Puedo entender por qué será así para el Banco Central de Irak y determinar una estrategia cohesiva para su nuevo tipo de cambio. Como sabemos, la especulación puede descontrolarse una vez que restablezcan su moneda. La publicación de un nuevo tipo de cambio durante un periodo en el que los mercados están cerrados o menos activos, como durante la Navidad, podría proporcionar una ventana estratégica. Este momento permite ajustes en la valoración de la moneda sin la presión inmediata o la volatilidad que podría surgir de las operaciones activas. Esto podría minimizar el riesgo de ataques especulativos o reacciones indebidas del mercado. La introducción del nuevo tipo de cambio justo antes del fin de semana le da a los mercados de divisas tiempo para ajustarse durante un par de días antes de que comience la nueva semana. Se trata de un acontecimiento descabellado, totalmente inesperado, pero de la forma más sorprendente para los ciudadanos iraquíes y el mundo. Sabía que algo se estaba gestando en el fondo. Esto solo puede significar una cosa, que, sin duda, los obligará a actuar con rapidez para sofocar cualquier posible inestabilidad en el mercado. Lo único que les queda por hacer es apretar el gatillo en cualquier momento antes del 1 de enero, supongo, basándome en lo que acaba de ocurrir. No veo cómo podrán sobrevivir sin hacerlo. Cuando se suspenden las plataformas que facilitan las transferencias de divisas, la liquidez se restringe y los rumores sobre las fluctuaciones del tipo de cambio pueden propagarse rápidamente. Esto puede generar pánico en los mercados, ya que las empresas y las instituciones financieras anticipan los cambios. La brecha entre el tipo de cambio oficial y los tipos del mercado negro podría ampliarse. Esto podría alentar el crecimiento de mercados paralelos donde la moneda se cambia a tipos más altos, lo que socavaría el control del Banco Central sobre la política monetaria. El siguiente paso lógico para evitar la desestabilización podría ser que Irak introdujera un nuevo tipo de cambio. De ese modo podría estabilizar la confianza en el mercado, reducir la especulación, alinear las fuerzas del mercado con ambas reformas económicas previstas. Con las subastas suspendidas y el año nuevo acercándose, el margen para la inacción es pequeño. Irak podría estar preparándose para un ajuste o revaluación de su moneda antes del 1 de enero para evitar comenzar 2025 con incertidumbre. Siguiente información, por Kevin J. Monangay. La probabilidad de que Irak no restablezca el dinar iraquí para finales de 2024 es extremadamente pequeña, probablemente 1 o 2 de cada 10 como máximo, en mi opinión. Esta es la razón. En este momento, Irak depende de algo llamado subasta de dólares para mantener su economía en funcionamiento. Este sistema permite que su banco central suministre dólares estadounidenses para cosas como comercio e importaciones. Pero este es el trato. Las subastas terminan el 31 de diciembre de 2024. Después de eso, no hay red de seguridad. El dinar iraquí debe estar listo para convertirse en moneda de cambio en las transacciones internacionales. Nota de tu servidor. Les he estado informando continuamente acerca de la situación de Irak en cuanto a su revaluación monetaria, debido a que muchos no saben que este evento es tan importante como que Trump tome su cargo. Así que, si para algunos no es de importancia, ahora ya saben que es así de grande. Si Irak revalúa su moneda,
habrá fondos para los humanitarios para que lleven a cabo sus proyectos y la situación en todo el mundo comience a cambiar. Siguiente información. Si queremos unirnos a la familia intergaláctica de civilizaciones, tenemos que hacer lo siguiente. No solo se está luchando en contra de seres oscuros de otras razas, sino que el mismo ser humano hace cosas inapropiadas a los demás. Todas han sido testigos del maltrato ejercido por los que se hacen llamar buenas personas, pero roban identidad, mienten, envidian, abusan, acusan y un sinfín de cosas que ya sabemos, porque lo vivimos a diario. Pero eso sí, van cada 8 días a misa o a escuchar al pastor o al rabino o a quien le haga sentirse espiritual y buena persona. La raza humana, en muchos casos, demuestra un atraso total en su evolución, comenzando por este daño que se sigue causando al otro. ¿Cómo se puede avanzar a mejores estados de existencia? Y cito solo un ejemplo. Cuando no se les da una fecha para la RB, se ofenden. Tienen un entendimiento de cero, porque no analizan que la RB es solo una parte pequeña de un cambio total planetario. Por eso hay que hacer el trabajo interno y desarrollarse para ser mejores seres humanos y dejar atrás la mochila de la tercera dimensión que muchísimas personas todavía cargan. Es lamentable ver cómo muchos se comportan. Parecen niños malcriados, pero recuerden que cada acto negativo que lanzan atrae una consecuencia igual. Esto es la ley de atracción. Siguiente información. Según el canal Los Elegidos Semillas Estelares Luz Divina, los drones que se están viendo en New Jersey no son ovnis. Los drones pertenecen a los militares de la Alianza. Son drones especiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, porque Trump ha dado la orden desde la montaña Cheyenne. Ahora, como se ha aprobado el caso Bronson, Trump ya es oficialmente el presidente de los Estados Unidos y está dando órdenes a los militares para que usen los drones para vigilar y arrestar al Estado profundo, para vigilar todos los países del mundo y destruir para siempre el cabal. Los drones están manipulados desde la Tierra, no desde el espacio. Los ovnis no se han hecho visibles, ni tampoco es ningún proyecto Blue Beam del cabal. Solo son drones por orden de Trump, que ha ordenado al ejército de Estados Unidos que usen los mejores y avanzados drones para poder rastrear al cabal. Ya saben, lo anterior, tómenlo con pinzas. Siguiente información. Japón desembarca en México con un impresionante megaproyecto. Jamás se ha hecho esto en la historia. Es una colaboración histórica. Son dos países clave en el mundo, Japón y México, quienes han unido fuerzas para desarrollar uno de los megaproyectos más ambiciosos en la historia. Crear una industria de hidrógeno limpio a gran escala. Es más que un proyecto. El proyecto busca transformar el panorama energético de México y también posicionarlo como líder en producción y exportación de hidrógeno limpio. Palabras mayores, como ves. ¿Qué es el hidrógeno limpio y por qué es tan importante? El hidrógeno limpio, que incluye el hidrógeno verde y el azul, es una de las fuentes de energía que más prometen para descarbonizar la economía global en el mundo en que vivimos. Es tan versátil que permite su uso en transporte, generación eléctrica y almacenamiento de energía, siendo así un pilar clave para alcanzar los objetivos climáticos internacionales. Según algunos de los expertos japoneses y mexicanos, México tiene el potencial para ser un actor importante en la producción y exportar hidrógeno limpio para el mundo. Entre las ventajas que se destacaron durante el Foro de Hidrógeno Limpio Japón-México se encuentran gracias al tratado entre México, Estados Unidos, Canadá y acuerdos comerciales con Asia y Europa. México tiene acceso privilegiado a los mercados internacionales. Las condiciones geográficas y climáticas de México, como sus altas horas de sol y potencial eólico, lo hacen ideal para la producción de energía renovable, necesaria para el hidrógeno verde. La producción de hidrógeno verde en México puede ser hasta un 64% más barata que en otros países de la región, lo que aumenta, y mucho,
su atractivo para inversionistas que sean del extranjero. Japón es conocido por su liderazgo en tecnología. Se ha comprometido a llevar conocimiento e infraestructura para hacer realidad este proyecto. Empresas como pueden ser Mitsubishi Power y Mitsui, junto con el Banco de Japón para la Cooperación Internacional, están dispuestas a invertir y colaborar con el gobierno mexicano y el sector privado local. La intención de Japón no es solo fortalecer su relación con México, también asegurar un suministro de hidrógeno limpio para su consumo, dado que sus limitados recursos naturales hacen que no sea suficiente lo que tienen. Actualmente, México cuenta con 15 proyectos relacionados con el hidrógeno limpio, distribuidos en estados del norte como Sinaloa y el sur como Oaxaca. Estas iniciativas, que incluyen la producción de hidrógeno verde, metanol y amoníaco verde, sin duda son una gran inversión, una inversión estimada de $20,000 millones. Aunque esas perspectivas son muy atractivas, los expertos dicen que hay desafíos que México debe superar antes para consolidar esta industria. México tiene que tener una hoja de ruta clara y que incluya también algunas políticas de incentivos, marcos y apoyo para atraer inversión extranjera. La producción, almacenamiento y transporte de hidrógeno limpio requieren inversiones significativas en tecnología y redes logísticas. Para aprovechar al máximo la tecnología japonesa, es esencial formar profesionales y técnicos especializados en el manejo del hidrógeno limpio. La colaboración entre Japón y México no solo es una oportunidad para ambos, sino también un paso crucial en la transición global. Si México consigue consolidar su industria de hidrógeno limpio, liderará en América Latina y también se va a poder convertir en un líder estratégico en mercados internacionales. Este proyecto no es solo un ejemplo de cooperación entre todos, es una fiel muestra del potencial que tiene México para ser el protagonista en el futuro de las energías limpias. Sin duda, estamos ante un momento nunca antes visto que marcará el rumbo del país y al final de la tierra entera. Lo anterior compartido por Ecoportal. Nota de tu servidor. Para los que no saben, el hidrógeno es muchísimo más limpio que las baterías de litio en referencia a los automóviles. Para procesar el litio se requiere contaminación. Una vez que las baterías de litio terminan su vida útil, también son contaminantes radioactivos. Es mentira que los automóviles eléctricos sean totalmente ecológicos. De hecho, si sacas cuentas, te sale exactamente igual que tener un automóvil de combustión interna a gasolina. Una vez que se termina la vida útil de las baterías de litio del automóvil, que por cierto que no es más de entre 4 a 6 años, tienen un altísimo costo para renovarlas, y el promedio de venta de estas baterías va de entre los $2,000 a los $3,000 o más. Muchas gracias, querido suscriptor. Te recuerdo que este video sí tiene activada la opción para comentarios, pero todos serán sujetos a revisión previa. Así que no te molestes en escribir groserías y faltas de respeto, ya que nadie las leerá y serás bloqueado. Si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios como videos exclusivos en vivo para miembros del canal. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Ahí podrás encontrar la membresía que se adapte más a tus posibilidades y así mensualmente podrás apoyar mi trabajo. Todas las membresías son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.